Estimados colegas, muchas gracias por la amable invitación para estar en su congreso. Traigo saludos de los colegas de la Asociación Europea de Urología. En esta presentación consideré un tema que está muy cercano de mi corazón, ya que he pasado mucho tiempo de mi carrera trabajando en ello. Estoy hablando del tema de la cirugía uretral. Hablaremos del caso femenino y masculino. No tengo conflicto de intereses relativos a esta presentación. Y lo primero que queremos discutir es algunos términos. Aquí parecerían algunos bastante obvios, pero creo que es muy importante recordar los diferentes tipos de problemas que uno puede encontrar a la hora de manejar la cirugía uretral. Primero tiene que ver con la estenosis del esfínter, que puede ser posterior a la prostatectomía radical, donde es importante preservar el mecanismo del esfínter distal residual del esfínter en donde se ha visto comprometido a través de la estenosis. En estas circunstancias es mejor no realizar una uretroplastía, sino manejar la estenosis uretral con dilatación, realizado también con la dilatación hecha por el paciente. La siguiente son las lesiones por una distracción, ya sea por una fractura pélvica o ya sea por una lesión al caer a horcajadas, en donde tenemos este cistograma ascendiente y descendiente para poder investigar una distracción, una lesión de este tipo en la uretra. En estos casos, más del 98% pueden manejarse bien a menos que sea penetrante la lesión, en donde puede ser por una lesión al caer a horcajadas, en donde ya se tiene que hacer una uretroplastía con anastomosis. El tema de hoy son las estenosis verdaderas, ya sea la espongiofibrosis isquémica, la cual afecta longitudes variables de la uretra con isquemia a los lados de la uretra normal, la cual por supuesto tiene un color rosa. Y podemos evaluar con ultrasonido, pero también en el momento de cirugía se aprecia a simple vista para poder manejarlo adecuadamente. Por lo tanto, una estenosis es espongiofibrosis intrínseca en el aspecto anterior con una continuidad que varía en el daño a lo largo de la uretra. Recordemos también la anatomía para poder considerar que el área del esfínter distal no tiene cuerpo esponjoso, es el esfínter real, en donde si vamos a esta otra parte es muy gruesa ventral y dorsalmente. El abordaje dorsal o lateral, que considero yo es el apropiado. Y si llegamos a la uretra peneana, hay poco cuerpo esponjoso, por lo tanto no funciona bien la ureterectomía en la peneana, porque si estamos entrando a tejido no vascularizado, no habrá consolidación sin fibrosis. ¿Qué es el éxito? El éxito es mucho, depende de los ojos de quien lo mira. Y tenemos una situación, como podemos apreciar aquí, una estenosis que se ve en la imagen, en el mismo paciente, así se ve, y acá tenemos la tasa de flujo. Sabemos que no vamos a tener una reducción de flujo, como se mostró ya por los autores en los años 60, y es menos, llega a menos de 12 French. También tenemos las mediciones de los reportes de los pacientes, pero no se aleja del hecho que si tenemos una uretra estrecha, en unos 11 o 12 French con una función normal, pues se tendrán síntomas. Y ciertamente también llegando a las formas de tratamiento. Ahora, la forma más simple de tratamiento es la dilatación. Chris Haynes lo mostró años atrás, que era el equivalente en un estudio aleatorizado controlado con placebo. Recientemente ha habido interés en la inyección
de mitomicina en la uretra después del procedimiento para evitar que haya estenosis recurrente con los mecanismos fibrolíticos de acción. Por lo tanto, ha habido estudios retrospectivos y ha habido metaanálisis que ha demostrado algunos beneficios aparentes para hacerlo. Más recientemente, un dispositivo con globo ha llegado al mercado y considero que el trabajo original, si no me equivoco, se realizó en México. Podemos apreciar ahí la parte azul es lo que dilata la uretra y plaquita axel se libera para evitar la fibrosis y aquí se demuestra la forma en la que se infla y podemos ver bajo ultrasonido cómo dilata la estenosis. El primer trabajo que surgió ha demostrado que hay éxito, resultados exitosos, 70% a 12 meses, que se mantiene incluso hasta 2 años. Y más recientemente otros estudios que estarán reportándose aparentemente con resultados bastante buenos. ¿Qué hay sobre la ingeniería tisular? ¿Qué hay sobre la regeneración tisular? Ha habido mucho entusiasmo para este enfoque inyectando células. La pregunta es, ¿cómo las células que se inyectan pueden tomar el aporte sanguíneo si hay espongiofibrosis isquémica? Si revisamos la literatura podemos ver las conclusiones, muy pocos estudios y el trabajo en modelos animales sin interpretación clínica aún para el ser humano. Ahora, si llegamos al tema de tratamiento, podemos apreciar la uretrotomía, es el tratamiento principal donde yo recomiendo la transiluminación en el momento de la cirugía para ver con precisión el lado distal de la estenosis y algunos puntos. Siempre pongo yo un cable guía, particularmente al capacitar a los colegas. Es una forma excelente para poder guiarse en la uretra. Ahí lo vemos ya colocado con la técnica de transiluminación. Podemos poner en la parte distal de la estenosis para saber dónde se encuentra y podemos mostrar ahí cuando se encuentra la sutura. No queremos convertir lo que sería un procedimiento de anastomosis en un procedimiento de aumento. Para hacer la transección de la uretra se puede. Antes se hacía, pero ahora tratábamos la transección de evitarla. Cuando se puede conservar el aporte sanguíneo, siempre será ventajoso. Y en el Hanical Mix, un abordaje efectivo que ya se ha venido practicando de años atrás, al dividir la uretra de manera transversal y luego longitudinalmente se hacen las suturas y luego tenemos tejido cicatricial. Cuando llegamos a una estenosis más larga, un procedimiento anastomótico en ese contexto no sería posible. La siguiente pregunta sería, ¿cómo dividir la uretra ventral, lateral o dorsal? Es una cuestión de preferencia personal. Con la técnica Selvis, uno se va ventral y luego dorsal. No me gusta particularmente esta. Prefiero el abordaje Monsieur, que fue popularizado por Barbagli, que puede ser lateral o dorsal para el injerto. Utilizamos colgajos, sabemos que la piel peneana no es tan buena como el uso de la mucosa oral, por ejemplo. Se trata de una piel semihúmeda y no se utiliza. Cuando se hace esta técnica podemos tener un buen colgajo. Acuérdense que la piel es un pasajero en el aporte sanguíneo subyacente. El problema principal, como se mostró años atrás en un estudio aleatorizado de la India de Dubi, en donde si luego se llega a la piel del cuerpo del pene con frecuencia hay una morbilidad considerable. La mucosa oral fue descrita como a finales del año 19 en Rusia y claro podemos tomarlo del área vestibular, labio o la lengua. El labio no es bueno porque esto lleva a dolor y deformidad del labio, aunque se utilizó en pediatría. Yo prefiero el área vestibular, uno o dos lados, y si necesitamos más tejido, siempre se puede tomar tejido de la lengua. En mi punto de vista es el segundo mejor, el de la lengua. Años atrás también se desarrolló la ingeniería tisular
para la mucosa oral y tenemos algunos resultados razonables. Tiene que ver con la matriz y tomé la decisión de no perseguirlo porque era costoso, se necesitaba tener el laboratorio y a fin de cuentas podemos tener la mucosa oral sin tanta dificultad en la mayoría de los pacientes. Y de hecho hay un grupo alemán que introdujo este estudio clínico abierto en donde podemos apreciar que a 2 años había una tasa de falla de 40%, solamente viendo los síntomas. Realmente no se ve como una ruta a futuro con base en lo que he visto hasta ahora y ahorita voy a hablar más al respecto. Ahora, complejo, claro, con los pacientes, aquellos que tienen un procedimiento quirúrgico para hipospadias y podemos ver las estenosis muy prolongadas y también podemos ver una deformidad significativa del cuerpo del pene. Hay un problema cosmético, además una consecuencia psicológica para el problema cosmético y un problema funcional con dificultad para que pase la orina. Esta es una cirugía compleja donde generalmente se tiene que realizar más de 2 operaciones, generalmente un procedimiento en 2 etapas para manejar el cuerpo peneano. Tal vez tiene que revisarse y se tendrá que hacer una segunda o tercera cirugía o en ocasiones incluso más procedimientos. Por último, pero igualmente importante, es la uretra femenina. Obviamente las fístulas pueden ocurrir, lo hemos visto ya con los divertículos uretrales después de traumatismo, como por ejemplo un nacimiento donde no hay un control durante el procedimiento de cabestrillo. Y ciertamente estas estenosis también pueden dilatarse, pero en una dilatación, si esto no es viable, hay que considerar la cirugía. Ha habido mucho debate en la literatura sobre la orientación de la uretra, que es ventral y que es dorsal. Y podemos apreciar, creo que es exactamente lo mismo que en el caso del hombre, si vemos la anatomía y si vemos los nervios y otras estructuras. Recientemente se revisó esto y se hizo la sugerencia de la Asociación Europea de Urología. La terminología lo es todo en medicina. Ahora el acceso a la uretra. Con frecuencia para divertículos uretrales se encuentran en la superficie ventral de la uretra y por lo tanto resulta difícil llegar a esto en una posición supina. El poner al paciente en posición prona, que recientemente describimos y que se ha utilizado desde hace 30 años, fue primero descrito por Sims a finales del siglo XIX y podemos ver cómo se utiliza muchísimo esta posición para los cirujanos, ortopedistas y neurocirujanos para tener buen acceso, buena visión de la uretra y la paciente se encuentra en una posición soportada en donde puede sentarse con comodidad el cirujano. El abordaje meatal es importante para divertículos uretrales, donde se puede hacer una incisión por arriba de la uretra en la mujer y nos mantenemos lejos del cuerpo cavernoso y de los nervios. Y podemos tener muy buen acceso a las estructuras que uno necesita llegar utilizando el abordaje suprameato. Y también podemos apreciar aquí con el abordaje suprauretral, ya con el uso del mismo anillo retractor que les mostré en el caso masculino de Nobson, un cirujano no requiere al asistente. Yo he utilizado el retractor para vagina y ahora podemos mantener firmemente los tejidos. Yo prefiero esto en lugar de los anillos retractores existentes como el Bradley Scott porque encuentro que es mucho más preciso con las suturas comparativamente con el Bradley Scott. En resumen, lo que yo sugeriría es lo siguiente: solamente podemos hacer lo que es posible, como todo lo demás en cirugía. No existe tal cosa como un cirujano valiente, solamente pacientes valientes. Tenemos que pensar en el paciente que estamos operando. Síganse los principios quirúrgicos básicos. Solamente se puede hacer lo que es posible. Si se va
realizar una excisión de tejido dañado, traer el tejido vascularizado, llenar el espacio muerto, evitar hematoma, drene y desfunción. Esté consciente de las opciones quirúrgicas. Con esta cirugía nosotros tenemos que ir tomando las diferentes partes y conjuntarlos, pero hasta que hemos tomado las partes no estamos seguros qué es lo que vamos a juntar. A fin de cuentas, hay que estar consciente de todas las opciones antes de embarcarnos en un procedimiento quirúrgico. Hay que capacitar a los fellows para el mejor resultado para los pacientes. Les deseo a todos lo mejor y mis mejores deseos para su congreso. Les deseo bienestar en la pandemia actual y estamos esperando que estén con nosotros en el congreso EAU 21 virtual del 8 al 12 de julio. Mil disculpas porque no pudimos estar en personas y tampoco en esta reunión. Gracias.